tal? Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Michelle Zamudio, yo soy estudiante de la Facultad Popular de Bellas Artes y hoy hablaremos de un tema que a veces se pasa por alto dentro del arte, pero que nos atraviesa y atraviesa mucho la forma en que nos movemos, nos expresamos y nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, que es la danza y el vínculo que tiene con la sensualidad. Para profundizar en esto, hoy nos acompaña nuestra compañera Elena, que también es estudiante de danza de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. Pues agradezco mucho tu invitación a este espacio. Lo esperaba desde hacía mucho tiempo. Fíjate que yo veía tus videos y yo decía, ojalá en algún momento me inviten, en algún momento yo tenga una colaboración con esta mujer, porque a mí me encanta, o sea, me encanta como este espacio, ¿no? Y yo lo esperaba, entonces pues estoy muy feliz de estar aquí, así que soy toda tuya, lo que me quieras preguntar, aquí estoy. No, pues te lo agradezco mucho, es para mí un honor que me digas esto y pues claro que sí, el espacio es totalmente tuyo, ya sabes que sí. Y pues entonces cuéntanos, ¿qué te llevó a investigar sobre la relación que hay entre la danza y la sexualidad? ¿A qué se debe este podcast? Cuéntame. Pues mira, desde hacía mucho tiempo yo traía la inquietud de investigar un tema con el cual no me sintiera obligada o incómoda a investigarlo, el cual no lo hiciera por solamente una obligación. Entonces, el tema de la sensualidad, de la sexualidad en general me parece muy interesante, pero me daba cuenta de que al momento de vincularlo con la danza era más hablado por hombres. Era muy difícil encontrar un tema que fuera como esos, que fuera abarcado por mujeres, y que incluso estuve buscando, indagando libros y no los encontraba, los que había eran muy pocos. Me parece que cuando un hombre lo ha planteado y lo ha hablado abiertamente, ha sido como bastante misógina la manera en que lo aborda. Entonces yo en algún momento intenté como buscar información y me di cuenta de que era como complicado, entonces tuve que basarme también a partir de mis experiencias. Ha sido como un proceso también muy sensorial y pues lo he relacionado con ambos temas que me parece que tienen una diferencia, la sensualidad y la sexualidad, pero finalmente pues el enmarcarlo todo en un mismo lugar me parece importante. Oye, esto que dices me parece valiosísimo, porque muchas veces el cuerpo en movimiento genera ideas, estigmas y también tabú sobre que la danza se ha malinterpretado desafortunadamente por relacionarse con temas de sensualidad o de sexualidad. Pero entonces, ¿de qué manera crees tú que la danza permite la exploración de la identidad sexual y del género? Pues mira, yo considero que es importante poderlo abarcar o podernos enfocar con los diferentes estilos que existen, ¿no? Yo considero que las personas pues podemos explorar nuestra propia identidad y sobre todo pues desafiar los estereotipos de género que existen. En algún momento yo escribí que yo lo veía de manera diferente, con un estilo de danza y con otra, y fue como una investigación también que estuve haciendo por ahí porque era muy distinta la manera en que yo lo percibía. Considero también que desafiar los estereotipos que existen dependiendo en el lugar en el que estés colocado, pues también es interesante, ¿no? Como abarcar ese tema. Según las tradiciones y cómo ellos asocian en ese lugar la feminidad o la masculinidad. Sí, concuerdo. Tú aquí en tu investigación pues nos mencionas que la sexualidad no solamente es un acto, que es una forma realmente de existencia y de comunicación, y entonces, pues, ¿qué beneficios psicológicos y emocionales, según a tu experiencia, consideras que aporta la danza a la salud sexual?
Mira, este tema en algún momento yo lo estuve platicando con una, bueno, primero yo inicié como mi investigación en terapia psicológica, y a partir de ahí yo lo llevé con una sexóloga que es con la que yo estaba trabajando desde hacía mucho tiempo, y que me pareció como un espacio importante y una oportunidad muy grande para poder abarcar este tema, no solamente como para entregar yo un trabajo, sino como de manera verídica, sí, verídica, y sentirme más cómoda con una persona que estaba preparada, ¿no? Y que pudiera como platicar de una manera más libre. Yo me acerqué con ella para como preguntarle, porque no sabía si lo que a mí me estaba sucediendo era una casualidad o realmente tenía, ¿no?, como lógica. Pues en realidad, aparte de que liberamos oxitocina y, bueno, endorfinas, la danza pues está meramente relacionada también con el placer, ¿no? Con el placer, con el bienestar. Como te mencionaba, yo he venido haciendo todo esto como una experiencia pues meramente sensorial. La he abarcado desde muchos lugares, teniendo en cuenta también pues mis sentidos, y verdaderamente creo que para la salud mental es una cosa extraordinaria, fortalece las relaciones, el hecho de que estemos más conectados con nuestro propio cuerpo, con pues esta cuestión del autoconocimiento, pues me parece importantísima, ¿no? Es increíble lo que me dices, verdaderamente. ¿Consideras que en todas las danzas sucede esto que me cuentas? No, no, justamente creo que hay algunas en las que esta hipersexualización incluso sucede más que en otras, ¿no? Pero yo creo que varía según los valores morales y religiosos de cada cultura, que muy a menudo pues dictan qué movimientos o qué tipo de baile consideran ellos peligrosos, digamos, para la castidad, ¿no? Por ejemplo, quiero platicarte como lo que yo percibo. Yo no he hecho mucho ballet, pero por lo que yo he visto y la manera en la que luego los mismos profesores se conducen con los alumnos, me parece que más que solamente un virtuosismo, existe como una gracia exquisita y como una precisión en la técnica, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los pilares de la danza que ha capturado la sensualidad de manera muy incomparable, desde los giros etéreos hasta los arabescos muy elaborados. Cada movimiento en el ballet clásico lleva consigo una historia de emoción y de pasión. Yo considero que los bailarines transmiten la sensualidad a través de la conexión íntima entre la música, la expresión facial, la fluidez de sus movimientos, y crean una narrativa visual que despierta los sentidos. En la danza contemporánea, por ejemplo, lo he visto como una cuestión un poco más libre, más de exploración. Yo creo que se sumerge un poco más en las emociones humanas, utiliza movimientos más fluidos. También hay movimientos muy abstractos que transmiten sensaciones muy intensas. Los bailarines contemporáneos utilizan su cuerpo como un medio para expresar la sensualidad de manera a veces incluso cruda, ¿no?, pero muy auténtica, que a menudo desafía los límites físicos y emocionales para conectar con la audiencia de una manera pues muy interesante, ¿no? Cuando yo tengo un poco más de experiencia ha sido como en los ritmos latinos, en los bailes latinos, ¿no? Que existe como esta pasión, como este ritmo, como esta sensualidad muy arraigada inclusive en los vestuarios que se utilizan, ¿no? Y aparte me parece que hay un discurso ahí como en este trasfondo, de pronto como de que el hombre es el que lleva, ¿no?, como todo el control, digamos, desde que tú inicias, la línea muchas veces va marcada por el hombre determina, por ejemplo, las alturas, los niveles. Entonces me parece que hay un discurso ahí también muy importante, y es una cosa muy diferente a como lo he percibido en los ritmos latinos, a como lo he percibido en la danza contemporánea. Yo creo que, por ejemplo, como en algunos ritmos como la salsa, el tango, la bachata, irradian una sensualidad muy innata que se expresa a través del ritmo ardiente, le digo yo, y la conexión íntima entre los bailarines. Desde los movimientos apasionados de la salsa hasta la seducción y el drama total del tango, esos estilos de baile pues encapsulan la sensualidad en cada giro, ¿no? Pero también es muy notorio luego lo que te menciono, de que la mujer está como a la expectativa del varón. También, bueno, considero que es importante mencionar que yo creo que el hecho de que uno como bailarín tengas la posibilidad de explorar y de pararte en diferentes escenarios,
y explorar como diferentes estilos de danza. También es importante porque te abre la perspectiva y te da la oportunidad de situarte en diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo me daba cuenta que este despertar de mi sensualidad lo provocaba mucho justamente como en estas fusiones de estilos de los ritmos latinos, porque la proximia con la otra persona era muy diferente. Aparte existe como un juego de miradas muy distinto, es un discurso muy diferente. O sea, cuando a mí me empezaban a explicar, por ejemplo, cosas tan simples como en el tercer apretón tú sabes ya qué hacer, como esta diferente manera de tocarte es una cosa muy increíble, ¿no? Entonces va despertando, como mencionaba, los sentidos y es un juego muy interesante lo que sucede. Como te comento, creo que es como una fusión de emociones muy intensas, que luego, por ejemplo, yo me daba cuenta que en las danzas urbanas, en esta fusión de estilos como el break dance y demás, creo que se han revolucionado mucho ahora mismo. Considero que pues tienen una naturaleza muy enérgica, pero de pronto como el discurso de estas danzas no me hacía sentir lo mismo que a otra, ¿no? Entonces yo de verdad que me quedo con eso, de que es bien importante, como aunque sea solamente una vez en la vida, no estoy diciendo que tengas que practicarlo meramente y quedarte con ello, pero tener la apertura a hacer como diferentes tipos de danza para como parte de una exploración de un bailarín, ¿no? O sea, ver qué sucede con tu cuerpo, ver qué sucede con la proximia con otras personas, ver qué sucede con las emociones en general, porque sí, yo creo que se manifiesta de una manera muy distinta y bueno, también yo creo que cuando trabajamos pues con música, también suceden un montón de emociones diferentes, ¿no? Hablamos de sensaciones humanas desde la delicadeza, la elegancia, la pasión ardiente, la culpa, un montón de cosas, ¿no? Que como menciono, pues es importante abarcarlas. Oye, Elena, y desde tu perspectiva, ¿tú consideras que el baile es una cuestión de género con estereotipos marcados? Totalmente, sí, yo creo que existen como muchos estereotipos que pueden afectar tanto a hombres como a mujeres, ¿no? En algún momento yo recuerdo que un compañero a mí me contaba que él había explorado como, bueno, una cosa que él me decía que para él era como muy simple, que a mí me hizo mucho ruido, que era como este juego, por ejemplo, pélvico, que luego para muchos hombres está como, es que ¿por qué? No, eso es como para las mujeres y cosas así, que a mí todavía como que me hacía mucho ruido porque a lo mejor yo estoy acostumbrada a que es un movimiento súper natural para hombres y para mujeres, ¿no? Pero me doy cuenta que como de pronto el saber habitar tu propio cuerpo, pues sí es todo un tema también por cuestiones pues meramente como sociales, ¿no? Por ejemplo, también yo recuerdo que en algún momento que yo tuve una presentación que era de breakdance, yo me acuerdo que nos tenían a las chicas así como en una cosa muy como enjaulada, que por ejemplo nos decían, es que todos están bailando lo mismo, pero que no se te olvide que tú eres mujer y ellos son hombres, entonces la fuerza de ellos viene de acá y la fuerza de las mujeres viene de acá, y era como un discurso muy tonto, porque finalmente yo pensaba o yo lo veía desde pues este goce y este disfrute, ¿no? Y que a final de cuentas pues era una coreografía y cada quien lo iba a abarcar pues según sus necesidades y sus posibilidades físicas también, pero no, estaba como muy marcado que por ejemplo las chicas sí podíamos mover la cadera y sí podíamos, incluso exigían, ¿no? Es que tú tienes que mover los glúteos y tú como hombre, tú de aquí para arriba eres una máquina y haces lo que tú quieras, pero tú de aquí a aquí tú no haces nada, o sea, tú no mueves, ¿no? Entonces como que estas cosas a mí me parecen que son discursos obviamente como bastante ambiguos y tontos y puedo decir muchas otras cosas, pero que lamentablemente pues siguen estando ahí, y yo creo que tiene obviamente mucho que ver con nuestra cultura porque lo he percibido por ejemplo en otros lugares, y este compañero me lo mencionaba porque lo había vivido en otro país y pues es una cosa muy distinta, ¿no? Pero al menos aquí pues eso es lo que sucede. Es complicado, es algo muy triste que siempre pues están planteando, imponiendo estos roles de género en todos lados, en todas partes, pero es algo que estamos tratando de cambiar quienes nos dedicamos a esto. ¿Crees que hay otros beneficios para la sexualidad a través de la danza?
Desde luego que sí, en algún momento también estuve como indagando un poco en la danzaterapia y fíjate que ahí también venían muchos temas pues, relacionados a esto, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el hecho de que no solamente como persona, sino lo hablo desde mí como mujer, el hecho de tener como más confianza en mí, pues mejora muchísimos otros aspectos de mi vida, ¿no? Influye muchísimo en mi bienestar, en mi relajación, en mi confianza, en mi autoconocimiento, en la manera en cómo me relaciono con los demás, la manera en cómo percibo cuando estoy siendo tocada de una forma y de otra, o sea, son muchas cosas, porque aparte creo que yo nunca he estado como acostumbrada, por ejemplo, al contacto físico, entonces cuando yo empiezo a indagar eh, justamente, por ejemplo, con la improvisación de contacto, yo recuerdo que yo me sentí como en un estado de alerta y de vulnerabilidad muy grande, porque ya a mí no me gustaba, por ejemplo, el hecho de ser tocada, el hecho de que alguien se sentara hacia al lado mío, a mí me causaba como mucha incomodidad. Creo que eran por cuestiones como muy personales que gracias a la danza pues yo entendí que no estaban resueltas, ¿no? Que en algún momento yo creí que ya habían pasado y que se me habían olvidado, pero no estaban resueltas, entonces me dio la oportunidad de tener más apertura, no solamente a resolver mis situaciones personales, sino también entender que el ser tocada, el ser abrazada, el ser acompañada por otra persona también es importante, ¿no? O sea, es importante también tener mis límites y a lo mejor hay cosas que se siguen trabajando, pero que pues el tener relaciones, el tener contacto con otras personas, el saber aprender a vivir en comunidad es súper importante. Y cuando hablo de aprender a vivir en comunidad ya no se queda ahora mismo como un discurso como el que yo tenía antes, que yo lo veía solo como una convivencia donde a lo mejor la otra persona está a 10 metros de distancia de mí, pero para mí eso ya era una convivencia, ¿no? Entonces son cosas que van cambiando y que creo que fueron como un giro completamente para mí. Perfectísimo. Oye, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tu investigación. Yo creo que este tema es muy importante para reflexionar cómo la danza nos conecta con el cuerpo, con la identidad también, con la libertad. Y te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la apertura y también por abrir este tipo de espacios que pues son importantes, ¿no? Que como menciono muchas veces como mujeres pues no tenemos no voy a decir la posibilidad, sino más bien la valentía a lo mejor de abarcarlos, porque bueno, tú sabes que estamos hoy en día constantemente, dicen por ahí, en el ojo del huracán. Entonces, gracias por este tipo de espacios y por la apertura también a aceptarlo. No, pues muchas gracias a ti y muchas gracias también a todos los que nos escuchan. Pero no se preocupen, que nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias.